La evolución de Satanás a través de los tiempos. Satanás o Satán, en las religiones abrahámicas, es una entidad negativa que seduce a los humanos al pecado o a la falsedad. En el cristianismo y el islam, generalmente se le ve como a un ángel caído, que solía poseer una gran piedad y belleza. Sin embargo, se terminó rebelando ante Dios, por lo cual fue desterrado al infierno, convirtiéndose en el gobernante y líder opositor al reino de Dios. En el judaísmo, Satanás se considera una metáfora de inclinación al mal, o como a un agente subordinado a Dios. En la fe cristiana, Satanás es principalmente un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola que posee cualidades malignas. Satanás es el antagonista en las lecturas del Apocalipsis, y fue quien quiso tentar a Jesucristo en el desierto. Características de Satán y la personificación del mal. Los primeros retratos icónicos de Satán provienen de la deidad grecorromana en la fertilidad, Pan, que era mitad hombre y mitad cabra. Los líderes cristianos del siglo II después de Cristo adoptaron el método de la personificación del mal contra judíos, mujeres, herejes y todo lo pagano. Los cultos nativos creían que los dioses residían en sus templos, pero estos eran agentes de Satán. Los primeros retratos icónicos de Satán provienen de la deidad grecorromana de la fertilidad, Pan, que era famosamente representado con un falo enorme y erecto. Este apéndice se volvió común al describir a Satán, aunque en un principio era dibujado negro. El rojo se convirtió en el color estándar por su asociación con el fuego del infierno. También fue en el siglo II después de Cristo que tanto los cristianos como los judíos, los primeros rabinos, aplicaron nuevos entendimientos a la historia de la caída. Fue entonces cuando la serpiente fue identificada por completo como el diablo disfrazado, y Eva adquirió más notoriedad como la pecadora principal en el Edén. Con visiones misóginas de todas las mujeres, se entendió que Eva había sido seducida por la serpiente, debido a ese enorme falo, y luego sedujo a Adán. En el tratado rabínico Génesis Rabá, la vergüenza sexual de Eva es la razón por la que las mujeres permanecen con velo, y que la menstruación era el castigo por derramar la sangre de Adán. Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II después de Cristo, afirmó que a través de Eva todas las mujeres eran la prueba del diablo, y debido a Eva incluso el Hijo de Dios tenía que morir. Las tradiciones religiosas de Europa, los celtas, el druidismo y los teutones agregaron otras características. Los celtas tenían un dios cornudo del oeste, Cernunnos, similar a Pan. La hija de Loki, Hela, tenía un papel dual en la fertilidad, como también en el gobierno de los muertos, y su nombre se incorporó al lugar Hel, infierno en inglés. Con características animales, Lucifer y sus demonios tenían la habilidad de cambiar de forma, por lo que era necesaria una vigilancia constante. Se podía engañar a Lucifer y repelerlo con señales de la cruz, agua bendita, el rosario y hostias de comunión. Basado en las relaciones feudales, surgió el concepto de un pacto al vendedor. Vendes tu alma a Lucifer a cambio de propiedades. La famosa historia de Fausto. Solo la intervención de María, la Madre de Cristo, podía romper el pacto. Fue entonces cuando se desarrollaron los rituales de exorcismo que todavía se enseñan en ciertos sacerdotes católicos. El poema Inferno de Dante Alighieri, en 1256 y 1321, describió a Satán como un monstruo de 3 caras en la sección más baja del infierno, hielo lo más alejado de la luz, con gigantes alas de murciélago. Para Dante, el mayor pecado era la traición, y Satán consume a Bruto, Casio y por supuesto a Judas.
Cuando Jerusalén fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico en 587 a.C., algunos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Luego de esto, Ciro el Grande conquistó a los babilonios en 550 a.C. y estableció el imperio persa. El culto estatal de Persia fue zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro. El mal era visto como el polo opuesto del bien. Un ser puro y bueno, Ahura Mazda, señor sabio, era la fuente de todo, y el polo opuesto estaba en Drug, el caos. Drug se personificó como Angra Mainyu, falso o engaño, también conocido como Hiram. Los cielos, la tierra y todos los humanos caen dentro de este rango polar. Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén en 539 a.C. Aunque algunos se quedaron, se llevaron muchos elementos de la antigua religión persa y fusionaron la personificación del caos con su visión temprana de Ha-Satán. Ahora solo era Satán, o en griego, diabolos, el diablo. Y los judíos comenzaron a asignar todo el mal a Satán en vez de a Dios. Ha-Satán aparece raramente en las escrituras judías. En las pocas referencias a Ha-Satán, se opone a los humanos, no a Dios. En el Edén, la serpiente cumple una función, ofreciendo una opción a Adán y a Eva. En la mayoría de los libros de los profetas, el mal es culpa del pecado humano de la idolatría. Dios todavía está en control, castigando a Israel. El problema de la existencia del mal. El mal siempre ha existido. Los seres humanos se han encontrado con desastres naturales, terremotos, inundaciones, guerras, con saqueos y violaciones, enfermedades, plagas y mortalidad infantil, males provocados por el hombre como asesinatos y robos, y por supuesto la muerte. Mientras en la antigüedad se construían los primeros sistemas religiosos, la existencia del mal tuvo que ser explicada y racionalizada. Los mitos de la creación a menudo designaban a un dios supremo o a un rey de los dioses, que controlaba todo, incluidos los demás dioses y la naturaleza. En esta capacidad eran responsables tanto el bien como el mal. El término para describir esta habilidad es omnipotencia, todopoderoso. En Deuteronomio 28, Dios declara que controla tanto la prosperidad como el sufrimiento. Muchos mitos de la creación abordaron cómo y por qué surgió el mal. La función narrativa del relato de Adán y Eva fue demostrar que el mal empezó por la falta de los humanos, no por Dios. El Génesis puede entenderse como una polémica contra sus vecinos, los antiguos mesopotámicos. En el mito de la creación mesopotámica, el Enuma Elish, los propios dioses son responsables del mal, son caprichosos y caóticos, y crearon a los humanos simplemente como esclavos que le ofrecen sacrificios. El Dios de Israel se muestra como lo opuesto, nunca es caprichoso, hay un plan divino y todo lo que creó es considerado bueno. La función narrativa de la caída en el jardín del Edén, el relato de Adán y Eva, fue demostrar que el mal comenzó por culpa de los humanos, no de Dios ni de Satanás. Su desobediencia condujo a las luchas del hombre por producir alimentos y el dolor de la mujer durante el parto. Pero el castigo más severo fue la pérdida de la inmortalidad. El pecado de Adán y Eva trajo el mayor mal, la muerte. Como sus descendientes, todos estamos condenados a este destino. Siendo humanos, la gente proyectaba sus propias experiencias sobre los dioses. Los reyes tenían cortes de nobles y consejeros. Como en la tierra, así también en los cielos, como en cualquier corte, habían funcionarios, superiores e inferiores. Los superiores eran los ángeles en el judaísmo. Las deidades inferiores, daimons en griego, eran originalmente neutrales, pero con el tiempo fueron culpados del mal. En Génesis, Dios le habla a su corte, los hijos de Dios, los ángeles,
mientras procede a crear la tierra al final de la creación. Tenemos un pasaje extraño en Génesis 6. Leemos que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con humanas, produciendo los Nefilim, gigantes antiguos. El propósito de esta narrativa es explicar por qué Dios envió el diluvio, el mal a la tierra. Muchos panteones tenían dioses que se apareaban con mujeres, particularmente Zeus en la mitología griega. Sin embargo, la tradición israelita rechazó este comportamiento, ya que esta mezcla podría conducir al gran pecado de la idolatría. Hasatán y el libro de Job. El libro de Job, del año 600 a.C., es el texto más antiguo que aborda el problema de la teodicea. Este es un término moderno para el problema de si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal y el sufrimiento? El libro comienza con los ángeles presentándose ante Dios. Entre ellos se encuentra el ángel Hasatán, el adversario, cuya función era viajar por el mundo colocando obstáculos. El significado de su nombre frente a los humanos, obligándolos a tomar una decisión buena o mala. En este papel podemos decir que actúa como el fiscal de Dios. Al presentarse ante Dios, que había prosperado, pero, por supuesto, dice que es porque Dios le concedió tanto favor a Job. La opuesta está en marcha. Dios le dice a Hasatán que destruya toda la prosperidad de Job, todo menos su vida. Dios está seguro de que Job no se apartará de él. Los hijos de Job mueren, sus cosechas y rebaños son destruidos y sufre enfermedades horribles. Todos los amigos de Job vienen a consolarlo y convencerlo de que debe haber pecado, porque Dios es un Dios de justicia. En todo momento, Job insiste en que nunca pecó. Dios lo ha castigado injustamente. Frustrado, Job le pide a Dios una explicación, y una voz procedente del torbellino le advierte: ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4. En otras palabras, ¿cómo te atreves, un simple mortal, a cuestionarme? Job se humilla y concede las prerrogativas y el poder a Dios. Satán, Satanás o el diablo, es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como es un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. El término evolucionó durante el apogeo del Imperio Persa y fue adaptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. Su nombre formal, Satán, deriva del hebreo Ha-Satán. El nombre describe su eventual función como opositor a la creación de Dios. En el imaginario, percibimos una figura con cuernos y patas de cabra, roja, contrahecha y con poder para hacer el mal y tentar. El hombre lo conoce desde el principio de los tiempos. A veces es objeto de temor y a veces de burla. Es el maligno, el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas, el amo de los infiernos, el ángel caído, la bestia. Es la personificación del mal. ¿De dónde le viene la idea de que hay un rey de los demonios? ¿Por qué tenemos esa imagen? Descubrimos la evolución del diablo. Historia del diablo. Se forma en la mente. Si una fiera se nos acerca, pensamos que tiene un propósito. Por ejemplo, comernos. Esta facultad que hace que pensemos que detrás de cada fenómeno existe una intención, se llama detección de agentes. Es posible que en tiempos primitivos también la aplicáramos a la lluvia, el viento o al fuego, y pensáramos que había otras voluntades. Y aunque algunos espíritus, como la lluvia, podían ser tanto beneficios como destructivos, otros eran de plano malvados. Así prácticamente todas las culturas desarrollaron la idea de algo parecido a los demonios. Historia del diablo en todas las latitudes. Entre los yokai japoneses está los Amikiri,
responsables de las rasgaduras en las redes de los pecadores. Los acaidos y sumerios tenían a Lamashtu, causante de las pesadillas, los terrores y la locura, y a Pazuzu, demonio de las tormentas, las plagas y las fiebres. Pero la idea actual del diablo, sobre todo en las religiones abrámicas, tiene su raíz en la antigua cultura hebrea, la cual también tenían espíritus que causaban daño. Los masikim, que podían provocar desde pequeños accidentes hasta hambrunas y terremotos. Esa idea de que hay una cantidad de demonios causando estragos a la gente, entre otros, Asmodeo, Azazel, Barbatos, Leviatán, Mefistófeles, Incubo y Sucubo, persiste hasta la actualidad. Sin embargo, aunque toma características de ellos, Satanás no es descendiente de uno de estos espíritus. Historia del diablo, reiteración en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, la palabra Satán aparece unas cuantas veces, pero siempre con un artículo antes. El Satán, es decir, no se trata de un nombre propio, sino de un cargo, el acusador. Es quien acusa a Job de ser hipócrita. Nos imaginamos diciéndole a Dios: Job es piadoso porque le ha ido bien en la vida, pero si le quitas su salud, su riqueza y su familia, seguro renegará de ti. Después de esto, Dios envía una serie de calamidades sobre Job, quien sin embargo mantiene la fe. Entonces, el Satán viene a ser como un fiscal. ¿De dónde sale entonces la idea del Señor del mal? Sucede que alrededor del siglo VI, antes de nuestra era, una parte del pueblo judío estuvo bajo el dominio babilonio por más de 50 años. Allí estuvieron en contacto con la religión llamada zoroastrismo, que tenía una visión dualista de la vida. Para ellos, el universo era un campo de batalla entre las fuerzas del bien, representadas por el dios Ahura Mazda, y las fuerzas del mal, comandadas por Angra Mainyu, también llamado Ahriman. Tocaba a cada ser humano decidir el qué seguirían. Esto influyó en la religión hebrea. Aunque el diablo no existe en las escrituras judías y Dios es el creador de todo lo bueno y lo malo, el zoroastrismo introdujo el mal como un principio separado, hasta que el término Satán se convirtió en una entidad sobrenatural, haciendo al judaísmo más dualista. Si bien ningún demonio sí se podía igualar a Dios, podría haber alguno tan orgulloso que se rebelara contra él. De hecho, en la antigua religión cananea, de la que surgió la judía, ya existía la historia del dios Atar, representado por el planeta Venus, que había intentado usurpar el trono de Dios creado en Baal. Pero falló y fue exiliado al inframundo, donde se convirtió en el gobernante. Venus es el lucero de la mañana, el portador de luz, que en latín se traduce como Lucifer. Fue en el siglo III a.C. cuando se tradujeron los libros del Tanaj hebreo al griego, y es la primera vez en la que Satán se le llama diabolos, que vendría a significar el que lanza algo entre dos, es decir, el que pone discordia. De ahí pasó al latín como diabolus y al español como diablo. Y ahí se menciona en el Nuevo Testamento. El diablo se le aparece a Jesús para tentarlo y es vencido. Mientras el cristianismo se expande por Asia Menor y Europa y se vuelve la religión más poderosa, todavía convive con las antiguas creencias. En lugar de negar la existencia de los otros dioses, los cristianos lo demonizan. La demonización y las creencias. Los judíos ya lo habían hecho con Baal, a quien degradaron de Dios a creador de Baal-Zebú, o Baal-Zebú, el señor de las moscas. Así el diablo cristiano tomó varias características del dios griego Hades, mandamás del inframundo. Como Hades se relacionaba con las minas y las piedras preciosas, también era llamado Pluto o Plutón, el rico o el acaudalado.
Esto también coincidía con la visión cristiana de que las riquezas eran una tentación más del pecaminoso mundo material. El Tártaro, la parte de los demonios de Hades, donde se castigaban a las almas impías, se convirtió en el infierno. La palabra Averno proviene del carácter Avernus, en Italia, que se creía que era la entrada del inframundo. El diablo va perdiendo presencia, y aunque sigue en el imaginario popular, se va convirtiendo en una figura que se puede vencer. Al fin y al cabo, el diablo queda como un símbolo de los aspectos más oscuros del ser humano. Representa esos impulsos primitivos que nos negamos a reconocer como propios y que si no lo aceptamos pueden hacer mucho daño.